Perdón. Alguien me pidió que dejara esta. Sí, listo. Ok, vamos a continuar entonces, hablando entonces ahora de otro aspecto del problema del color y la temperatura. Bueno, esta diapositiva olvidé presentarla, que nos muestra más o menos entonces los rangos de temperatura asociados a distintos colores, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, miren cómo un color amarillo o blanco amarillo corresponde al rango de temperatura entre 6000 y 5000, mientras que un color rojo con una saturación bajita naturalmente corresponde a una temperatura entre 2000 y 13600, y un color blanco azulado entre 28000 y 11000. Muchas gracias, Omarión. Claro, esto es en grados Celsius. Sin embargo, ustedes saben que cuando la temperatura ya es muy grande, la diferencia no es de solamente 200 grados. Cuando la temperatura es de 2000, entonces ya sabemos que son 2200 grados, ¿cierto? Bueno, pero miren, también esto nos va a dar una idea de los rangos de temperaturas, de las temperaturas estelares, que oscilan entre los 2000 y los 30000 grados para estrellas, digamos, normales. Una estrella como una enana blanca o una estrella de neutrones ya pueden tener temperaturas 50.000, 80.000 grados. Lo que pasa es que, Dilberto, no sé si vos estuviste en esa explicación, porque vos llegaste un poquito más tarde. Eso, entonces, pero te repito, y después lo mirás la explicación completa en la presentación. Saturado quiere decir la cantidad de blanco que hay en un color. Entonces este rojo, la cantidad de blanco en el sentido de un color saturado es que tiene cero blanco. Este rojo es un color saturado, rojo saturado, y muy saturado, eso. En cambio, este amarilloso de esta lámpara es muy saturado, es poco saturado. Entonces la luz de las estrellas es poco saturada. Eso quiere decir que no es de un amarillo fuerte, sino que es un amarillo claro, muy claro. Entonces, uno cuando habla del color de una estrella habla de del matiz o del tono, que es rojo, y de la saturación. Este no es el color de Betelgeuse, obviamente. El color de Betelgeuse, este es el tono de Betelgeuse, pero el color es este tono con una baja saturación, o sea, mucho más blanco. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de una relación increíble que existe entre el color y el tamaño de las estrellas. Entonces, más increíble que de lo que decíamos la vez pasada, que poder medir la temperatura de una estrella solo teniendo una cámara CCD monocromática, un telescopio y una rueda de filtros, es poder medir incluso su tamaño. Su tamaño. La razón por la que podemos medir el tamaño es debida a una ley muy famosa, conocida desde el siglo XIX, también para los cuerpos negros, que se conoce como la ley de Stefan. En realidad, todas estas leyes, todas estas informaciones que les he estado dando, son leyes que aplican a la radiación de cuerpo negro. La ley que vimos de la temperatura máxima, no le puse el nombre, también tiene el nombre técnico de la ley de desplazamiento de Wien. Pero digamos que ya hay suficientes cosas para memorizar como para tener que estar memorizando nombres. Y esta también es entonces otra ley llamada la ley de Stefan. También la pueden llamar, como lo estoy tratando de decir ahora, las leyes del cuerpo negro. Bueno, miren lo que dice la ley. La ley dice que la potencia que es emitida por un cuerpo caliente es igual a 60 nanovatios emitida por cada metro cuadrado, multiplicado por la temperatura del cuerpo elevada a la cuarta potencia. O sea, la temperatura multiplicada por sí misma 4 veces. Hombre, para los que son aquí más curiosos y más inquisitivos, que preguntan de dónde viene esta ley, no pregunte pendejadas y siga adelante. No, es que no. Resulta que la mayoría de estas leyes, curiosamente, son leyes empíricas. Entonces algunos van a decir, no, es que ya claro, nos sacaron unas fórmulas, pero las fórmulas no sabe de dónde vienen. En realidad no se sabe de dónde vienen, en el sentido que son fórmulas empíricas. Fue solamente la teoría cuántica la que logró explicarlas, pero la explicación es altamente no trivial. Entonces, en realidad yo no hago una deducción ni explico la ley, es porque en realidad se necesitaría, digamos, un desarrollo mucho más elaborado. En libros un poquito más avanzados, como los libros que estamos viendo, el libro de Sepúlveda, es básico, el libro básico que tenemos para el curso, como el libro de Kartunen, que estamos estudiando en un grupo de estudio los graduados. En esos libros están las deducciones de estas leyes. El micrófono. Expresan de esa manera, porque es como que es lo que más se acerca a la realidad.
y cuando esa realidad no coincide con, esas ecuaciones no coinciden con la realidad, entonces se inventaron las constantes, para que las cosas... Correcto. Sí, ahí estamos un poco describiendo la realidad. Bueno, ojo, interrúmpame tanto como puedan. Tanto o más que Dilberto. Listo. Necesito que me interrumpan. Dilberto es Dilberto me interrumpe, es bueno. Eso es bueno para el curso. Bien. Entonces, ¿esto cómo se ve reflejado en el espectro? Miren cómo se ve reflejado. Un cuerpo que tenga poca temperatura, en realidad tiene una emisividad bajísima. Y un cuerpo de alta temperatura no solo tiene una emisividad más alta, sino una emisividad muy alta. Es que crece con la temperatura multiplicada por sí misma 4 veces. Eso crece muy rápido. Miren que la diferencia de temperatura no es muy grande, pero la diferencia de potencia total es muy grande. Esto es lo que explica por qué no vemos estrellas rojas en el cielo. Las estrellas rojitas, que son las más abundantes del universo, son miles de veces menos potentes que el Sol. Entonces se pierden, uno no las ve, ni el binoculares no las ve, telescopio, hasta que usted tiene un telescopio y muchas posiciones, usted empieza a ver la que serían digamos, la materia oscura de la astronomía, que son las estrellas de baja temperatura. Entonces uno se pregunta, un momentico, las estrellas rojas emiten poco, pero Betelgeuse es un bombillo. ¿A qué distancia es que está Betelgeuse? Eso. Si vieron que en Cosmos, en el último capítulo, utilizaron la misma analogía que utilizamos de Galileo, que si no fuéramos a las Pléyades y miráramos hacia la Tierra con un telescopio, veríamos a Galileo observando por el telescopio. Y justo lo sacaron en el capítulo de Cosmos pasado. Excelente. Pero no lo sacaron con las Pléyades, sino creo que fue con Betelgeuse. Creo que fue con la estrella de Betelgeuse. Me corrigen pues si no me acuerdo. A ver, que ve lo que la ve pirata. No me acuerdo con qué estrella fue que dijeron, si usted se va para esa estrella que está a 400 años luz y mira hacia la Tierra con un telescopio muy poderoso, en este instante, como la luz se ha demorado 400 años en llegar hasta allá, vería a Galileo mirando por el telescopio hacia la estrella. ¿Fue con? No, porque próxima está a 4. Ellos hicieron una analogía así, si nos fuéramos para acá y miráramos, veríamos a Galileo. Después, si nos miráramos para acá, me acuerdo que dijeron, si nos fuéramos para el agujero negro central de la Vía Láctea y miraran hacia la Tierra, en este momento verían a los hombres pintando las cavernas. Y después se fueron así, y así fueron hasta que llegaron a una galaxia tan remota que si hubieran mirado en esta dirección, no habría Vía Láctea, ni Sol, ni Tierra. Muy bacano, estuvo densito, estuvo muy denso el programa, pero estuvo muy bacano el capítulo. Bueno, hagamos un entonces estaba diciendo, pero Betelgeuse es muy débil, pero es tremendo bombillazo. ¿Por qué? No se supone que las estrellas frías deberían producir poca luz. Ojo, exacto. Es que esto nos dice cuánta luz emite cada metro cuadrado. Lo que esto está diciendo es que Betelgeuse en cada metro cuadrado emite muchísimo menos que el Sol, porque es más fría. Pero ¿cuántos metros cuadrados tiene Betelgeuse? Y ahí está la clave. Resulta que dependiendo de los metros cuadrados, va a depender la cantidad total de radiación. Bueno, hagamos un ejemplo del uso de la ley de Stefan. Entonces, por ejemplo, si el Sol tiene 5.500 grados Celsius, su temperatura aproximadamente pues va a ser unos 5.700 grados Celsius. Y si aplicamos la fórmula y utilizamos un poquito de servilleta, de cálculo servilletero, nos da esto. Miren este dato. El Sol, cada metro cuadrado de Sol, 4 baldosas por 4 baldosas solares, emiten 6 por 10 a la 7 vatios de luz total. ¿Cuántos son? A ver, léame este número. 60 millones de vatios. Con sufijos griegos, ¿cómo diría? 60 megavatios. ¿Cuál es la potencia de una central hidroeléctrica pequeña? Ustedes saben, los ingenieros aquí. ¿Cuánto? ¿20 qué? Mega. ¿Ah? El Sol produce 3 veces lo que cada metro cuadrado de Sol produce en luz lo que 3 centrales hidroeléctricas pequeñas. Cada metro cuadrado. Piensen en lo que es, ¿cierto? Piensen en lo que es, digamos, todo el Sol. Ese es a esto se lo llama la radianza bolométrica, donde este bolo tiene que ver con el bolo alimenticio, en el sentido que es todo, ¿cierto? Todo lo que hay en el bolo. Entonces, conociendo la radianza bolométrica de una estrella y su potencia, podemos saber qué área tiene la estrella. Porque si uno sabe cuántos vatios total emite el Sol y cuántos emite por metro cuadrado, entonces una regla de 3 me dice cuántos metros cuadrados tiene el Sol. Y eso es increíble, porque la vez pasada dijimos calculamos
La vez pasada calculamos, cálculo servilletero, cuántos vatios produce el sol. ¿Se acuerdan del dato? ¿Cuántos vatios? Ahí es donde hace falta una tarea. La tarea, entonces ustedes ya llegarían aquí. No, yo me acuerdo que yo lo hice 3 veces en los problemas. La vez pasada lo calculamos. Si tienen ahí las notas, por favor me dictan. 4. La otra vez habíamos dicho cuántos vatios llegaban a cada metro cuadrado de la Tierra. Pero después, sumando todos los metros cuadrados a una distancia de una unidad astronómica alrededor del Sol, habíamos hecho la suma de cuánto en total emite el Sol en todas direcciones. A ver, recordemos de todas maneras eso porque es que me parece muy importante. Miren, lo que hicimos fue esto. Aquí estaba el Sol. Y después pusimos, aquí está la Tierra. Y nosotros cogimos una lupa, aquí, y dijimos, en 1 metro cuadrado de tierra, voy a poner una florecita para que se entienda. En 1 metro cuadrado de tierra, 1 metro cuadrado, llegan aproximadamente 400 vatios. En 1 metro cuadrado de tierra. Entonces la pregunta, pero eso es lo que llega desde el Sol a este puntico. ¿Cuánto salió del Sol en total? Entonces, ¿qué hace uno? Uno llega y construye con la imaginación, la nave de la imaginación, una esfera que tenga un radio igual a una unidad astronómica, ¿cierto? Una esfera. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuántos metros cuadrados de estos mismos, pero sin flores, hay aquí? Tan. Entonces habíamos dicho que una esfera tiene un área que es aproximadamente 10 veces el radio, 10 veces una unidad astronómica al cuadrado. Entonces con eso calculamos cuánto, sabemos cuánto es una unidad astronómica, hicimos el cálculo servilletero, vuélvanlo a ver en YouTube si tienen dudas, y al final nos había dado que la potencia total del Sol aproximadamente eran 10 a la 26 vatios. Total. Miren los números que usted necesita para llegar a esta cifra. Necesita, ¿cuánto llega en 1 metro cuadrado del Sol? Que lo puede medir con celdas solares. ¿Y a qué distancia está el Sol? Con solo estos datos. La distancia a la que está el Sol se ha medido desde Kepler. Y el área no, también se ha medido desde hace mucho. Entonces este número sale de medidas muy sencillas. Ahora, este número y este número que hay aquí tienen que ver es con la cantidad de luz visible que logra atravesar la atmósfera. O sea que este número que hay aquí no contiene la totalidad de la luz que llega a la Tierra. Y a la Tierra llega, mucha luz, lo que pasa es que todo se queda en la atmósfera. Yo no sé si ustedes sabían que, no, ustedes lo han experimentado. Cuando uno monta en en un vuelo intercontinental, la temperatura del aire, en el monitor ahí, que a propósito ya hay monitores, eso me parece espectacular. Claro que yo quisiera que fuera un poquito más personalizado. Hoy en día usted se monta en algunos aviones en Avianca, que ya hay una pantallita en donde uno puede decir en cuál es el estado del vuelo, él le dice a qué altura va, a qué velocidad, etcétera. Pero uno tiene que esperar a que la pantalla circule entre las unidades en milla, la unidad en kilómetros. ¡Oh, jodas! Yo quisiera tener el valor, quisiera ampliar el mapa, yo quisiera hacer más cosas. Vamos a ver si Avianca algún día evoluciona. El caso es que uno de los datos que a mí más me gusta es la temperatura exterior. Porque si yo digo, estoy volando y estoy aquí cómodo y afuera hay 50 grados bajo cero. Pero hay una cosa muy rara, en los vuelos más largos, que son vuelos que ya son casi a 13 kilómetros de altura, uno ve que la temperatura empieza a subir otra vez. Ya la temperatura, a mucha altura, la temperatura ya no es muy bajita, sino que vuelve a empezar a subir. A más o menos 30 kilómetros, a más o menos entre 20 y 30 kilómetros, la temperatura otra vez vuelve a ser la temperatura ambiente. Y es más arriba la temperatura es 100 grados, y más arriba 400 grados. Y la temperatura de la alta atmósfera es 1000 grados. Y la razón es toda la radiación que se queda allá. La capa de ozono es más caliente que la superficie, porque está absorbiendo toda la luz ultravioleta. Si fuéramos a tener en cuenta toda la radiación que se queda por fuera, este número sería así: 1400 vatios. Eso es lo que usted mide en un satélite que llega del Sol. Lo que mide en un satélite. Es decir, es aproximadamente 4 veces este valor. Entonces, la luminosidad del Sol, orden de magnitud es esta, pero en realidad la luminosidad que llaman volumétrica del Sol es 4 por 10 a la 26 vatios.
4 por 10 a la 26 vatios. Entonces, vamos a ver, como yo ya sé que efectivamente aquí lo estoy adelantando y aquí ya no se ve. No. Start from current slide. Y el current slide es para él el que le da la gana. Pero ya tengo allí el ingeniero que me va a ayudar a instalar una versioncita más decente de esto. Vamos a mirar. Banana marrón, la formulilla, la ley de Stefan viene aquí. Y ahora, entonces nosotros ya habíamos calculado cuántos vatios por metro cuadrado emite el Sol, y con esta ya sabíamos que el Sol emite 4 por 10 a la 26 vatios. Entonces, para saber cuántos metros cuadrados, basta que divida cuántos vatios en total emite por cuántos vatios por metro cuadrado produce el Sol, que lo calculé con la ley de Stefan, y me da el sorprendente número de que el Sol tiene 7 trillones de metros cuadrados. 7 trillones de metros cuadrados. Ahora, si yo asumo que el Sol es una esfera, el área del Sol es 10 veces su radio al cuadrado, y eso es igual a 7 trillones de metros cuadrados. Entonces, para saber cuánto es el radio del Sol, voy a pasar el 10 a dividir, y me queda 7 por 10 a la 17, y el cuadrado lo convierto en una raíz cuadrada al otro lado. Y entonces empiezo a hacer aquí el calculito servilletero, y ya me voy a valer del truquito de las potencias de 10 que no son enteras. Esto es porque les digo, para cuando usted está en la hamaca en la costa y no tiene calculadora. Y entonces al final usted obtiene esta cifra tan bonita que es: el Sol tiene 800.000 kilómetros. Usted no hizo nada, usted lo único que hizo fue potencia y ley de Stefan. Y la ley de Stefan vino de medir el índice de color del Sol, y con eso usted ya sacó el tamaño del Sol. El resultado correcto con calculadora es el resultado correcto es algo así como 692.000 kilómetros. O sea que estamos en un valor, digamos que 100.000. ¿Quién se va a quedar por 100 kilómetros? ¿Quién se va a por... No, son kilómetros. El radio. El Sol mide del centro a la superficie del orden de 800.000 kilómetros. 800.000 kilómetros, o sea, 2 veces la distancia de la Luna. Si usted pone la Tierra en el centro del Sol, la Luna todavía estaría adentro. La Luna. ¿Cuántos días se demoraría uno saliendo del interior del Sol? En una nave espacial, la más rápida, el Apolo 11, podría demorarse para unos 10 días. Más de 15 días volando en el interior a 40.000 kilómetros por hora para el Sol, y se demora 15 días saliendo del Sol. El Sol es un animal, y aquí se ve la escala del asunto. Vea la Tierra y mire el Sol. Nadie ha estado lo suficientemente cerca del Sol para verlo en estas dimensiones, pero aún así tenemos la ciencia, las matemáticas que nos lo dicen. El tamaño de Júpiter, Sol es más o menos 10 veces el tamaño de Júpiter, y es aproximadamente unas 100 veces el tamaño de la Tierra. Si nosotros hacemos esta misma cuenta, pero para las estrellas, podemos conocer el tamaño de cualquier estrella. Si nosotros hacemos esta misma cuenta, pero para las estrellas, podemos hacer esta misma cuenta. No vamos a hacer ese cálculo ahora, lo vamos a hacer en el taller, pero a ver qué tienen para decir sobre esta pregunta. Perdón.
Alce la mano el que crea que sea la A. Hay preguntas que uno tiene que responder con las tripas. Alce la mano el que crea que sea la A. Ok, listo. ¿Y los de la B? ¿Los demás o están inseguros? Alce la mano el que está seguro que sea la B. La B. El que esté seguro que sea la B. Ok, los demás están todavía inseguros. Entonces, a ver, la respuesta es la A. Ok, las dos tienen la misma potencia, pero tienen las dos tienen la misma potencia. ¿Eso qué significa? Bueno, que producen la misma cantidad de vatios. Pero A es roja. ¿Qué información nos da sobre los vatios el hecho de que A sea roja? Es más fría, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver eso con los vatios? Tiene que ver, exacto, que al ser más fría emite menos vatios por metro cuadrado. Entonces las estrellas rojas emiten menos vatios por metro cuadrado. Para igualar entonces la potencia de una estrella más caliente tiene que tener más metros cuadrados. Entonces esto es una regla que es como la misma regla, las reglas de cocina, etcétera, pero en astronomía. Si usted ve dos estrellas, una azul y una roja, de la misma potencia, la roja es gigante, esa hijuepucha, es gigante. Cogamos por ejemplo las estrellas de la tabla. Cogamos las estrellas de la tabla. Veo que algunos no tienen la tabla, entonces me va a tocar sacar aquí la tabla porque desjuiciado no la trajeron. Les dimos una carpeta toda bonita y nunca la trajeron estos desjuiciados. Vamos a mirar aquí. Voy a buscar aquí en la tablilla para que nos hagamos una referencia. Actividades, problemas, y aquí tengo documentos. Aquí. Listo. Aquí me abrió. Entonces vamos a situarnos en dos estrellas, por ejemplo, que tengan esas características. Entonces pensemos, por ejemplo, y miren, comparemos dos estrellas. Piénsese, por ejemplo, en Mimosa, que tiene una magnitud absoluta de -4, ¿cierto? Y pongámosle, por ejemplo, Betelgeuse, que tiene una magnitud absoluta de -5,14. A ver, recordemos que la magnitud absoluta es una medida de la potencia, ¿cierto? Una magnitud absoluta muy negativa es una potencia muy alta, ¿correcto? Entonces, Mimosa y Betelgeuse tienen más o menos la misma potencia, o una potencia, digamos, muy alta. Ahora, ¿qué sucede? Pero si usted mira, Mimosa tiene un índice de color negativo y Betelgeuse un índice de color muy positivo. O sea que Betelgeuse es muy roja y Mimosa es muy azul. Entonces usted se pregunta, yo tengo dos estrellas que tienen más o menos la misma potencia intrínseca, pero Betelgeuse es muy azul. Usted es muy roja. Usted puede concluir a ojo cerrado, no tiene que hacer ningún cálculo y decir, Betelgeuse tiene que ser gigante. Betelgeuse tiene que ser gigante. Miren que en esta tabla no está el radio de Betelgeuse, ni el radio de Mimosa, pero yo no les tengo que decir para que ustedes se convenzan de que las estrellas rojas de buena potencia son estrellas gigantes. Juanca. Ah, sí, perdón, el micrófono. ¿Quién lo tiene? Puesto que lo tiene Edilberto. No, mentiras que no. Edilberto, vos sabes, yo te quiero mucho, Edilberto, yo te quiero. Yo te aprecio. Yo sé que yo soy irrespetuoso, parezco irrespetuoso, pero es mi idiosincrasia, es idiosincrasia. Dale, Juan Carlos. El radio solar de Betelgeuse, 1000 rayos solares. Eso. Y Mimosa, 10. Pues, orden de magnitud. Es correcto. Miren la diferencia. O sea, 100 veces más grande Betelgeuse, a pesar de que tiene la misma potencia de Mimosa. Es la razón por la cual, si uno ve en el cielo una estrella roja, a ojo cerrado, a la niña o al niño que tiene al lado que está conquistando, usted le dice, esa estrella es gigante, y caen rendidos a sus pies. Una persona que sea capaz de decir una cosa como esa, es una persona que se merece todo tu amor, ¿cierto? Todo tu aprecio, se cae rendidos a tus pies. Bueno, ahora, aquí hay un par de estos que les gustan las fórmulas. Esta es la fórmula exacta.
una fórmula exacta en donde si usted le da la temperatura y le dicen cuántas veces más luminosa es que la estrella, usted puede aplicar esta fórmula y saber cuántas veces más grande es. Pero esta fórmula esencialmente, es lo que les decía la otra vez, es como un carpintero que pone la fórmula de la serruchada. Y entonces uno dice, ay, esto es ciencia avanzada. No, serruchar. Lo mismo aquí, esto está resumiendo lo que es serruchar. Claro, cuando uno aplica esta fórmula o estas relaciones, se encuentra con este tipo de cosas. Miren el Sol y miren lo que es una estrella gigante. Este puede ser una estrella tipo Aldebarán. Pero miren lo que son las verdaderas estrellas gigantes, ¿cierto? Acuérdense pues, Betelgeuse tiene mil veces el radio del Sol. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es el radio del Sol? 800.000, pongamos el orden de magnitud, 1.000.000. O sea que Betelgeuse, si lo ponen en el centro del Sol, llega a una distancia de 1.000 millones de kilómetros. El radio de la órbita de Júpiter es 5 unidades astronómicas, que son 700 millones de kilómetros. O sea que si usted pone el Sol en el centro, a Betelgeuse, sistema solar, se chuparía Júpiter. Saturno está a 10 unidades astronómicas, o sea, 1.500 millones de kilómetros. O sea que el Sol quedaría lambiendo a Saturno, o Saturno quedaría ahí pegado del Sol. Cuando un objeto está tan cerquita a otro, las fuerzas de marea lo destruyen. Entonces posiblemente Saturno sería destruido por la marea producida por Betelgeuse. Pero también hay otro efecto, las mareas hacen que la órbita del objeto se amplíe. Por ejemplo, la marea de la Tierra, las mareas que produce, la marea de la Luna sobre la Tierra hace que la Tierra cree un efecto de onda y está sacando a la Luna. La Tierra está sacando a la Luna de su órbita. Por eso dicen que cuando el Sol se vaya a convertir en una gigante, no se va a tragar a la Tierra. Así alcance el tamaño de la Tierra, lo que va a suceder es que a medida que el Sol vaya creciendo, la Tierra va a producir mareas en el Sol y esas mareas van a sacar a la Tierra. O sea, que la Tierra lo que va a pasar es que se va a empezar a alejar del Sol. Es un efecto muy curioso. Se va a salvar por las mareas. Es decir, el Sol va a crecer y la Tierra se va a alejar. Creo recordar un cálculo que leí en Astronomy que cuando el Sol alcance el máximo tamaño, la Tierra podría estar más o menos a la distancia a la que está Marte y no ser tragada. Pero eso va a ser materia de lo que puede pasar, digamos. Dale, Juancho. Con lo de la diapositiva anterior, pues de las magnitudes comparativas y mirando cuál era más grande, aquí pues en la tabla aparece que Aldebarán es mucho más roja, Antares, perdón, es mucho más roja que Betelgeuse y las magnitudes absolutas son muy parecidas. Pero resulta que buscando los radios sigue pareciendo que Betelgeuse es mucho más grande que Antares. Esa comparación está bien interesante, a ver. No, pero no, mira. Aldebarán tiene una... Antares. Qué pena. Antares tiene una magnitud absoluta de menos 5.28 y Betelgeuse tiene una magnitud absoluta de menos 5.14. Correcto. Miremos el color de Antares. El color de Antares es 1, ¿qué? 80. Y el color de Betelgeuse es 1.50. ¡Wow! Hay una diferencia de 0.36. Creo que estamos en un terreno resbaladizo. Estoy de acuerdo con lo que tú dirías. Si Antares es más rojiza, entonces debería ser más grande que Betelgeuse para alcanzar una potencia parecida. ¿Qué sucede? Pero hay aquí, digamos que estamos en una zona resbaladiza. A ver, cuando una estrella es muy grande, la pregunta es usted a qué se refiere con el radio de la estrella. Ese es el primer problema. Yo he escuchado radios de Betelgeuse que van desde 300 hasta 1000. Y la razón es cómo se define el radio físico de una estrella. Lo vamos a discutir cuando empecemos a hablar del interior, cómo son las estrellas por dentro, todo lo que estamos viendo en la superficie. Y vamos a darnos cuenta, pues vamos a discutir, las estrellas son gas, es gas. ¿Y usted cómo dice dónde termina una estrella? En el caso del Sol, sí hay una zona de terminación más o menos definida. Pero en el caso de Betelgeuse, la zona de terminación es un poquito más complicada. Esto es una manera, digamos, un poco de vencer al enemigo confundiéndolo, pero digamos, seriamente hablando, hay que decir que el problema ahí es la definición de los radios. Hagamos eso más juicioso después, Juan, y hacemos la comparación más justa en la definición de los radios de las gigantes. Bueno, para resumir la intervención de Juan, hay que decir que las comparaciones las podríamos hacer siempre y cuando sean comparaciones entre objetos muy diferentes. Bueno, creo que tenía una imagen aquí. Bueno, no.
Listo, entonces el color, temperatura, índice de color, tamaño, todo eso está conectado, fantástico. El problema es que cuando uno va a ver el supuesto cuerpo negro, en el que se basa toda esta idea, no es un cuerpo negro, ¿cierto? Este es el espectro del Sol, el que está atrás, tomado en un observatorio. Y la curva amarilla es la curva teórica que predice la teoría cuántica, ¿cierto? Y este no es el peor caso, miren estos. Esto que hay aquí es el espectro de una estrella tipo Sirio. Y el cuerpo negro correspondiente, pues ya ven que es una curva continua, que puede que pase por estos puntos, pero aquí en esta parte se desbarata. Este es el de una estrella, digamos, búsquenme una estrella ahí de tipo K. Creo que Procyon es una estrella tipo K. Bueno, Aldebarán es tipo K, vean cómo es el espectro de una estrella tipo K. Y miren que no es esa curva bonita, continua que habíamos visto para el cuerpo negro. Entonces, el gran impacto que uno sufre cuando empieza a tomar espectros de verdad es que las cosas no se parecen a la teoría. Entonces, en esa situación uno dice, todo lo que he dicho hasta ahora, bien, funciona para describir de forma gruesa la estrella. Pero si yo voy a tratar a la estrella con lupa, la cosa tiene que tratarse con mucho más cuidado. Todas estas cosas que ustedes están viendo aquí corresponden a la estructura detallada ya del espectro y están relacionadas con las líneas de absorción. Entonces cuando uno está estudiando el color de una estrella, uno puede estudiarlo grueso y utilizar la teoría del cuerpo negro, o uno puede sentarse y mirar con lupa el espectro y ahí sí empezar a decir, bueno, vamos a mirar las líneas espectrales. La sorpresa o lo bueno es que las líneas espectrales también tienen la información que acabo de dar. El color grueso le da la temperatura y el tamaño, y las líneas espectrales, como vamos a ver, le dan una confirmación de color y tamaño. Entonces, bueno, vamos a estudiar eso. Miren, por ejemplo, esto que hay aquí ya son los espectros específicos de estrellas reales, y lo que uno descubre, o lo que descubrieron los primeros que empezaron a tomar espectros en la historia de la astronomía, es que si bien todos son un continuo, hay un arco iris de fondo, en realidad hay una gran diversidad de espectros que se diferencian esencialmente cuáles colores faltan. El primero en estudiar las diferencias entre los espectros de las estrellas fue un padre jesuita italiano, si me equivoco es jesuita, por favor me disculpan ahí en YouTube, Angelo Secchi, que más o menos a finales del siglo XIX empezó a pensar en el problema de si esa diversidad de espectros obedecía a algo de fondo o si era simplemente algo, digamos, aleatorio. Es como cuando usted llega a una selva y en la selva usted ve un montón de pájaros y usted puede pensar, no, el creador hizo un montón de pájaros, empezó a escoger al azar el color de las plumas de los pájaros, el tamaño, etcétera. Pero llega Darwin y se sienta y empieza a estudiar con detalle, o llega Linneo y empieza a descubrir que no, hay familias de pájaros y que esos pájaros están conectados evolutivamente. Este es el Linneo de la astronomía. Cogió los espectros y empezó a decir, bueno, yo no creo que sea aleatorio. Aquí debe haber una regularidad. ¿Cuál es la regularidad? La primera idea que se le ocurrió al padre era que había una clasificación que se podía hacer con base en las líneas que produce el hidrógeno. Estas líneas que ustedes ven aquí gruesas, esto es hidrógeno en la atmósfera de la estrella. Entonces dice el padre, voy a hacer una clasificación en donde voy desde las estrellas con mucho hidrógeno, aparentemente según a estrellas que no parecen tener líneas de hidrógeno. Creó 4 tipos de espectros de esta manera. Más adelante, en uno de los casos de, digamos, tratamiento injusto de las damas en el siglo XIX y XX, se produjo un avance maravilloso. Hay un señor, este señor Edward Pickering, que es muy recordado en la astrofísica, aunque son más recordadas las señoras que trabajaron con él, se le ocurrió una idea genial en el año 1890 y era la siguiente. Para ese año ya los observatorios podían tomar espectros en cantidades ya, digamos, industriales. Antes de eso se tomaban de unas pocas estrellas brillantes, pero este tipo ya tenía un observatorio que producía espectros a la lata. Y él pensó, vamos a hacer una clasificación más detallada, pero hombre, si usted pone a los 2 o 3 astrónomos que trabajan con él
a observar las líneas espectrales, pues le va a tomar una eternidad. Entonces él dijo, contratemos a un grupo de personas que solo se dediquen a ver lineecitas y a clasificar. Y entonces él pensó, hombre, las damas. En la casa están un montón de señoras cosiendo y hacen unos manteles y hacen unas cosas. Esas viejas son muy detallistas. Cojamos a estas señoras, las llamamos, le pagamos lo mínimo, porque obviamente las mujeres pues no es para pagarle mucho, y las sentamos a clasificar espectros. No supo lo que hizo el señor. Se dejaron venir las damas en la astrofísica. Pues bien, las señoras mal pagadas y sin doctorados en astrofísica, porque la primera doctora en astrofísica fue como en 1915 o 1920. ¿Cierto? Ah, no, perdón, inclusive me puedo estar equivocando. Ya tienen, ustedes porque tienen a Wikipedia ahí, pues, ¿cierto? Bueno, la primera doctora en astrofísica creo que fue esta Annie June Cannon, y estaba entre ellas. Bueno, estas señoras entonces empezaron a hacer ese trabajo. Y estas 4 señoras que hay aquí son de las astrónomas más famosas de todos los tiempos y fueron contratadas porque sabían coser muy bien. Y entre ellas, esta señora fue la inventora del sistema de clasificación espectral actual, y esta señora es la mamá de la medida del universo. Esta señora descubrió la técnica con la que hoy se miden las distancias a otras galaxias. Henrietta Leavitt es súper admirada en la astrofísica. Bueno, nos vamos a preocupar ahora por Annie June Cannon. Se le llamaba entonces el harem de Pickering, ¿cierto? Las mujeres de Pickering, o también se las llamó después las computadoras de Harvard. Es el primer ejemplo de ciencia ciudadana de la historia, porque esas señoras no habían estudiado astronomía, hasta que se encarretaron después. Y bueno, miren lo que hizo. La señora Annie June Cannon se dio cuenta de que las estrellas en realidad de tipo 1 eran mucho más diversas. Eso no era un solo tipo. Entonces creó subtipos, habían 4 subtipos. Y las tipo 2 eran mucho más enriquecidas. Y miren cómo se fueron introduciendo los tipos. Ya no con tipos, sino con letras. Desde la A hasta la N. Recuerden que los tipos van desde la que tiene más hidrógeno en el espectro hasta las que tienen la línea de hidrógeno más débil. Esto se los digo porque va a ser muy importante cuando hablemos de la estrella común físicamente, para entender el orden de las letras. Más adelante, con un trabajo muy juicioso, Annie June Cannon descubrió que el orden de las letras de la A a la N, que obedecía a la absorción del hidrógeno, en realidad no era el mejor orden que se le podía dar a los espectros estelares. Ella descubrió que las estrellas, por ejemplo, que estaban entre los últimos tipos O, eran, por sus características observacionales, las estrellas más calientes, mientras que las estrellas que aparecían, inclusive muy cercanas, eran estrellas muy frías. Entonces miren, las estrellas MNO, 2 estrellas que aparecían en la última parte de la tabla, en realidad, al pensar en temperaturas, estaban en lados opuestos. Y al contrario, las que estaban en la mitad, las que estaban de primeras con el hidrógeno dominando, estaban más o menos en la mitad. AF están en la mitad. Entonces descubrió que el orden arbitrario que había inventado Secchi por la línea de hidrógeno no era físicamente tan relevante como el orden dado por la temperatura. Pues bien, tuvimos que esperar unas décadas para que otra mujer, y esta ya era una astrofísica durísima, de apellido Gaposchkin. Nadie recuerda a Gaposchkin, todos recordamos a Chandrasekhar, pero Gaposchkin fue la dama que al doctorarse demostró que el universo estaba hecho de 30% de hidrógeno y 25% de helio. Esta señora, utilizando la teoría cuántica otra vez, demostró por qué era así. Lo que ella demostró es que no es que estas estrellas tengan más hidrógeno y estas tengan menos hidrógeno. Lo que ella demostró es que estas estrellas... perdón que tengo aquí sí, no está bien. Lo que ella demostró fue lo siguiente. Resulta que en estrellas de tipo O, que no tienen hidrógeno y que aparecen aquí de primeras, lo que sucede es que el hidrógeno está completamente noqueado. El hidrógeno es un protón con un electrón. La temperatura es tan grande que los choques entre 2 hidrógenos le botan el electrón. Entonces, claro, el hidrógeno desaparece. El hidrógeno está ahí, pero ionizado. Entonces, cuando pasa la luz de adentro de la estrella, no aparecen las líneas espectrales. Entonces, las estrellas de tipo O son estrellas que no tienen líneas de hidrógeno, pero el hidrógeno está ahí. Y las estrellas de tipo M son tan frías que el hidrógeno no logra absorber nada. Entonces, lo que demostró esta señora Gaposchkin es que aunque usted no vea líneas de hidrógeno ni aquí, ahí hay hidrógeno por montones.
¿Qué pasa con las estrellas A, que son las estrellas de más hidrógeno? En esas estrellas la temperatura es la justa, eso es como una cocina. La temperatura es la justa, la temperatura del vino para que usted pueda sentir los taninos. Entonces aquí la temperatura es justo, la perfecta para que usted pueda ver asomar las líneas del hidrógeno. Pero eso que estoy diciendo lo dijo Gaposchkin ya en el siglo XX y con eso demostró que el hidrógeno estaba en todas partes y utilizando la teoría cuántica. Entonces, de alguna manera esta señora que aparece aquí como una abuelita ya en el siglo XX, una fotografía de una abuelita, descubrió lo que la mecánica cuántica iba a descubrir, se adelantó años y creó el sistema de clasificación espectral que hoy utilizamos todavía. O sea, esto se lo inventaron en el siglo XX una señora mal pagada, repito, puedo estar equivocado, en realidad Annie June Cannon posiblemente fue la primera doctora en astrofísica que existió, 1901. Entonces hoy en día se reconocen estos tipos espectrales. Entonces miren que ya usted no necesita ver el espectro. Gracias al trabajo de esta señora, nosotros hoy en día sabemos que existen tipos espectrales y que estrellas de cada uno de estos tipos son estrellas que tienen un espectro más o menos parecidos. Esta es la secuencia, lamentablemente no es alfabética. O, B, A, F, G, K, M. Esa secuencia la tiene que conocer todo el que estudia astronomía. Entonces se han inventado reglas mnemotécnicas. La más famosa es esta. Oh, be a fine girl, kiss me. ¿Cierto? Sé una buena chica y bésame. Pero hay otra mejor y es Only bad astronomers feel good knowing mnemonics. Solo los astrónomos malos se sienten bien utilizando mnemotécnica. Los astrónomos buenos tienen que recordar a secas, una O, A, F. Listo. Otra. Oh, boy, another F's gonna kill me. ¿Cierto? O Dios, o chico, ¿cierto? Otra F, ya ven, esto no sé qué será, me va a matar. Y hay unas que son en español, creo que en el texto de astrofísica, ven aquí, tengo unas mnemotecnias basadas en español. ¿Está ahí? Hay una, vamos a mirar. Estamos en la observación astrofísica, el color, las propiedades, vamos al espectro, clasificación espectral. Página 71, si no las tengo aquí, usted las pueden buscar en internet. La idea de la tarea de la próxima semana es que inventen una. Bueno, clasificación espectral. Oh bendita agua fresca genera kilos mientras riega nuestras semillas. Hay otras en inglés. Our brother Andrew found green killer Martians. Otra es, esta es buena, official bureaucrats at federal government kill many researchers national support. Ok, ¿cuál es la que usted va a recordar? No sé, pero creo que el 99.99% de los astrónomos en el mundo les gustan que les den piquitos, entonces esta es la que recuerdan. Ojo, hay que recordarla para el examen, porque no va a estar ahí, pero usted entonces, ¿qué va a recordar? Va a recordar que según Annie June Cannon, el tipo O es caliente azul, y el tipo M es fría o roja. Listo. ¿De qué tipo es el Sol? Busquen en la tabla de estrellas cercanas y encontrarán que el Sol es una estrella de tipo G. Muy bien. El Sol es una estrella de tipo espectral G. ¿Correcto? Entonces miren qué tan interesante. Ahora ya usted no necesita realmente mirar combinar magnitud absoluta, índice de color para saber el color de las estrellas. Basta ver la primera letra del tipo espectral para que usted sepa si la estrella es caliente. Entonces miren, sin mirar, la estrella Spica es de tipo espectral B, entonces es caliente o es fría. Caliente, o el segundo tipo espectral. Y tampoco tiene que mirar, miren una regularidad muy interesante. ¿Cuántas estrellas tipo M hay entre las estrellas más brillantes? ¿Cuántas M hay? 1, Betelgeuse. 2, Antares. Y ya. En cambio, miren las estrellas más cercanas. ¿Cuántas M hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Entendieron? ¿Cuál es la regularidad? Las estrellas de tipo espectral M son las más abundantes del universo. Pero cuando usted mira al cielo, usted no ve las más abundantes, usted ve las más potentes. Y por eso usted no ve estrellas tipo M en el cielo. Ahora,
Siendo mucho más rigurosos, cuando usted ve los los espectros, se da cuenta de que hay incluso diferencias entre ellos. Miren esta estrella tipo A1 y esta estrella tipo A5. Estas dos estrellas son tipo A. Y usted ve el espectro y a usted le parece más o menos lo mismo. Pero resulta que hay pequeñas discrepancias, pequeñas diferencias que para los astrónomos son cruciales. Entonces, con el tiempo se han venido introduciendo. Ay, yo hace rato no te di la palabra, no habías pedido la palabra. Un micrófono. ¿Todavía vale la pregunta o no? Qué pena. Gracias, qué pena, dale. Hay otro también, otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier. Ya te lo inventaste, la acabaste de, Esa yo la conocías, leí por excelente, ahí. gracias, excelente. Ahora ves, hay que recordarla. Otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier. Ya, a partir de ahora todos los estudiantes de astronomía van a conocer esa. Bueno, en la Universidad de Antioquia no pierden el curso. Bien, entonces se han introducido subtipos que van del 0 al 9, siendo 0 el más caliente y 9 el más frío. Entonces, por ejemplo, ¿el Sol de qué tipo espectral es? G2. Pero Capella, ¿de qué tipo es? Capella es G8. Entonces, ¿quién tiene la temperatura efectiva más alta? ¿El Sol o Capella? El Sol. G2 significa más, el número más pequeño es más cercano a la clase anterior, que es la F, y el número más grande es más cercano a la clase posterior, que es la K. Correcto. Entonces, de esa manera se introdujeron las subclases espectrales. Bueno, ¿cómo se sabe? Bueno, hagamos aquí un ejercicio de organiza en orden descendiente de temperatura. O sea, orden descendiente es de la más caliente a la más fría. ¿Cuál es que el orden, Pablo? No, el orden de los tipos espectrales. OB. Eso, recuerden que Galileo, Kepler y Messier. Oh, be a fine girl, kiss me. Y no era kiss, give me. Ok, whatever. Listo. Este es el que hay que tener en la cabeza, este mapa en la cabeza. Y las subclases son, empiezan en la 0, aquí la más caliente, y van hasta la 9. Vale la pena decir una cosa. En estas clases espectrales, no hay estrellas tan calientes como la 0. Entonces, en realidad no existe una estrella O0. En realidad sí hay A0 y va hasta A9, pero esto es un asunto de determinación. Bueno, entonces 0 es más caliente que 9. Listo, entonces ¿cuál es la más caliente de todas esas? Eso. Entonces ahí no hay estrellas tipo O, entonces empezamos a las estrellas B5. ¿Cuál le sigue? B8. ¿Cuál sigue? La A0. ¿Cuál sigue? F2. G0, M1 y M5.5. ¿Alrededor de cuáles estrellas estamos buscando a los extraterrestres? Usted lee un artículo en la internet y dicen Kepler es un satélite artificial que está buscando estrellas alrededor de tipo solar. G. La búsqueda se concentra en las estrellas de tipo G. ¿Por qué? Porque esperamos que si nosotros vivimos en una estrella de tipo G, la mayoría de los extraterrestres en el universo vivan en una estrella de tipo G. Ese se llama el principio de mediocridad. No, y seriamente le llamo así en cosmología. Si un niño abre los ojos en Medellín y mira a su alrededor, ¿en qué estrato se ve viviendo?
Deja la pregunta. Si un niño abre los ojos en Medellín y mira a su alrededor, ¿en qué estrato se ve viviendo? En el más común de los estratos. Yo no sé cuál será, si el 2 o el 3. O el 3 o el 4. No sé. Pues a juzgar por los subsidios, creo que es el 3. Porque la clase media es la golpeada, ¿cierto? Y no es la media, no es la media de las clases. La clase media es la clase media. La otra, entonces yo diría 2, 3. Entonces un niño se abre los ojos. Si el niño nunca ha entrado en contacto con otro niño, basta que abra los ojos y diga, yo seguramente estoy viviendo en estrato 2. Es muy difícil que usted abra los ojos y diga, no, fue puta, esto debe ser lo común en Medellín. Es un asunto de probabilidad. La civilización, a mí me encantó eso del capítulo 2 de Cosmos. Me encantó esa analogía de pensar de que los humanos somos como unos niños, unos bebés, los soltaron en un planeta solos y tuvieron ellos mismos que redescubrir todo por su cuenta. Entre esas cosas estamos redescubriendo dónde viven otros niños. ¿Será que viven en un vecindario de este estrato o de otro estrato? Entonces, por el principio de mediocridad creemos que es este. Pero en realidad, la búsqueda se extiende a este, ¿cierto? A las estrellas de tipo K, que son estrellas más frías o más calientes que el Sol. Más frías. Son estrellas más frías, ¿cierto? Y a algunas de este. ¿Por qué se extiende a algunas de este y no a todas? Porque las estrellas de tipo F son estrellas más calientes que viven más poco. Una estrella de tipo F podría vivir, por ejemplo, 2.000 millones de años. Y resulta que la vida en la Tierra apareció 1.000 millones de años apenas después de que arrancara la Tierra. Entonces, si la vida hubiera aparecido, se demora 1.000 millones en aparecer, y después le damos solamente 1.000 millones para devolucionar, y la estrella se muere, entonces no pasamos de bacterias. Entonces, si nosotros queremos buscar civilizaciones, tenemos que buscar en estrellas parecidas, pero que no vivan muy poquito. Hoy en día se está pensando mucho en estas, para buscar. ¿Por qué? Abundan. Se cree que la mayor parte de los planetas en el universo giran alrededor de estrellas tipo M. Pero estas estrellas son unos monstricos. Porque miren, son estrellas muy rojas. O sea que tienen muy poca luminosidad, muy poca. Entonces, como tienen muy poca luminosidad, el planeta tiene que estar aquí para poder sentir un calorcito suficiente. Pero ¿cuál es el problema? Estas estrellas, como vamos a ver más adelante, son literalmente ollas de sancocho cósmica. Las estrellas tipo F, como Sirio, son estrellas así. El interior ebulle en calor, aquí hay calor, movimiento, pero el exterior es pura luz que sale. Este es Sirio. En el caso del Sol, la cosa es así. El interior, el centro ebulle. Hay una parte aquí en la que la luz se propaga tranquilamente y la materia no se mueve. Pero el exterior del Sol es en ebullición. Esto se llama convección. Donde haya convección hay magnetismo. Entonces, estas estrellas producen magnetismo, pero como el magnetismo se produce muy adentro, ya que afuera, magnetismo no hay. Esta tiene ebullición en la parte externa, entonces aquí hay magnetismo, y por eso es que hay manchas solares. Y por eso hay fulguraciones. Las fulguraciones son cortocircuitos magnéticos, y producen tanta luz en rayos X y ultravioleta que calientan la atmósfera. Durante el máximo solar pasado se cayeron la mayor cantidad de satélites que se han caído en mucho tiempo. Y la razón de ello es que los rayos X que llegaban a la atmósfera la inflaron, y al inflarla los satélites sintieron más fricción, y no se acuerdan, hubo como 2 o 3 noticias de grandes satélites que terminaron cayendo, y todos echaban diciendo, no era carajo, nada, marica, van a caerle un autobús desde el espacio. Pues bien, las estrellas M son toda ebullición. Se cree que en estas estrellas, por ejemplo, el 50% de la superficie puede estar cubierta de manchas. Unas manchas gigantescas. Eso no es un acné, eso es un cáncer de piel ni albergajo. Tiene unas manchas gigantescas. Son supermagnéticas, son estrellas magnéticas. Producen muy poquita luz visible para calentar el planeta, pero son unas bestias produciendo rayos X y ultravioleta. Entonces, ¿qué le pasa a los planetas que están cerquita? Las atmósferas se le evaporan. Entonces creemos que la mayor parte de los planetas terrestres están cerca de estrellas M, pero están secos. Secos. Otra vez, todo esto parece otra vez decir, entonces confirmar que el Sol podría ser un buen vividero. Es un lugar donde la temperatura es buena, la edad es buena, porque el Sol vive mucho. No, la luz ultravioleta molesta, pero no mucho. El año pasado, con unos colegas publicamos, Pablo Cuartas y yo, un trabajo en el que demostramos otra cosa más interesante todavía.
y es esta. Una estrella G sola produce mucha actividad magnética, rayos X y luz ultravioleta, pero si está acompañada, esa actividad se disminuye. Y la razón es que cuando una estrella compañera interactúa vía las fuerzas de marea, la actividad magnética disminuye. Y entonces como resultado, una estrella de tipo solar con una compañera es tranquila, exacto. Y entonces la vida alrededor de estas estrellas podría ser más abundante. Y le estamos apostando a que la primera forma de vida, el primer planeta habitable que se va a descubrir, esta es una apuesta que estamos haciendo, va a ser en una binaria. O sea, Tatooine. ¿Se acuerdan de la...? Ahora, ¿cómo va a haber un planeta alrededor de una binaria? Son dos estrellas dando vueltas una alrededor de la otra, pero un momentico, es que hay muchos tipos de binarias. Hay binarias en las cuales las dos estrellas están a 1/4 de la distancia de Mercurio. O sea, están pegaditas. Entonces, cuando usted está a 2 unidades astronómicas, usted mira hacia el centro y se siente atraído por una sola cosa. Las dos estrellas allá juntas. Esas son las estrellas. Puede darse que los mejores vivideros de la galaxia sean las binarias. Ahora, hay una cosa más interesante, y es que cuando hay dos estrellas binarias hay más luz, y entonces la zona de habitabilidad tiene que estar más lejos, y al estar más lejos puede ser más ancha, y entonces podría darse que hubieran sistemas binarios con 4 planetas habitables, 4 tierras. Entonces, ¿qué hay ahí? Donde pues nosotros hemos soñado, no, es la cantidad de posibilidades que se abren, porque en el sistema solar Marte fue habitable, la vida vino de Marte a la Tierra, y ya después de la Tierra a Venus, pues ya lo encontró muerto. Ese es un escenario, se llama panspermia. La vida surgió en Marte y después vino a la Tierra. Pero en este sistema, con 4 planetas habitables, wow, yo no me imagino la evolución allá, porque entonces la vida pasaría a meteoritos entre los 4 planetas. Y me imagino la evolución. Si aquí en la evolución una isla volcánica se forma y los pájaros quedan distintos, yo no me imagino saltando de un planeta a otro, las diferencias en el árbol de la vida. No, bueno, estamos hablando de aquí a 500 años, ¿cierto? Y como los astrónomos son muy responsables, entonces uno cree que está haciendo algo importante que uno va a ver, y no, eso se va a ver en 500 años. Pero bueno, una pregunta. Así. Cuando dos estrellas son binarias, normalmente hay una roja y hay otra, por ejemplo, más joven, ¿cierto? Sí. La roja en su época fue joven. Sí. ¿Sí? Entonces las dos no se formaron al mismo tiempo. Quiere decir de que la roja se formó primero. Es correcto. No, las dos se forman al mismo tiempo, pero evolucionan a distinto ritmo. La más pesada evoluciona más rápido. Entonces la más pesada se convierte en una gigante roja antes de la menos pesada. Esa es la respuesta. Eso. Bueno, volvamos a los tipos espectrales. Para complicar la cosa, pero al mismo tiempo para arreglarla, miren, estrellas de tipo A0 pueden tener espectros diferentes. ¿Qué diferencia ven ustedes entre el espectro de esta y el de esta? Tienen las mismas líneas espectrales, pero ¿qué pasa? El grosor de las líneas espectrales es más grande en esta que en esta. El grosor. Resulta que el grosor de las líneas espectrales, por un fenómeno de la teoría cuántica, yo estoy mencionando mucho hoy la teoría cuántica, y vamos a hablar de la teoría cuántica, porque la teoría cuántica y la relatividad, ayer estábamos en la defensa de tesis de un estudiante de maestría mío, nos inventamos una manera de hacer calculitos en relatividad sin necesidad de calculadora, ni álgebra, ni análisis tensorial, sino con unas reglitas. Y dentro de la justificación para hacer esto tenemos que enseñarle relatividad a los muchachos de colegio. ¿Pero qué es? ¿Que la relatividad qué es? ¿Eso que le ayuda a los contadores? ¿Para qué la relatividad? Una de las justificaciones es que cada vez se está volviendo más interesante enseñarle astronomía a los niños de colegio. La astronomía es una ciencia del futuro, pero la astronomía sin la relatividad y sin la teoría cuántica no va. La teoría cuántica y la relatividad se desarrollaron parejo con la astrofísica. Entonces, hoy en día, la mayoría de los fenómenos, por eso es que son tan complicados algunos documentales de astronomía, que son tan llenos el último capítulo de Cosmos, lleno de efectos relativísticos, porque la astronomía está llena de estas cosas. Vamos a hablar de cuántica más adelante, pero yo solamente les voy a explicar que esto que ustedes están viendo aquí es producto del principio de incertidumbre, y es debido a la densidad del gas en el que se produce la línea espectral. Cuando los gases están a mucha presión
o están restringidos a una región del espacio muy chiquita, ¿cierto? A una región muy chiquita, la incertidumbre en la posición de las partículas se hace chiquita. Y según la teoría del principio de incertidumbre, su velocidad se hace muy incierta. Entonces resulta que los gases a alta presión no absorben un único color, porque el color que absorben es dependiente de su energía, su velocidad, sino que lo absorben un rango de colores. La regla de la cocina de esto es: más densa la línea, más densa la estrella. Más gruesa la línea, más densa la estrella. Y entonces aparece una idea increíble. Si a usted le muestran un espectro estelar y las líneas son muy delgaditas, usted puede decir que esa estrella es gigante. Eso sí sería la tapa del Congolo de Chicanía en un paseo, usted con un espectro, ¿cierto? Y decir, puta, gigante, grande, chiquita. Ya no está midiendo luminosidades, ni colores. Usted coge dos estrellas azules, una enana blanca y una que no, y mira la enana blanca y las líneas, ¿cómo las ve? Gruesas. Y mira la otra, delgaditas. Enana blanca, gigante blanca. Uy, hermano, solo viendo el grosor de las líneas espectrales. Bueno, en realidad, hasta ahora en Amazon no venden todavía espectrógrafos portátiles de $5 para mirar el grosor de las líneas. Pero bueno, allá llegaremos. Entonces, se han inventado en Harvard, esto sí fue en Harvard, bueno, no me acuerdo, eso no es importante, otro esquema de clasificación, pero ya no con el espectro, sino con el grosor de las líneas, que es utilizando unas letras romanas que determinan si la estrella es gigante o no. Entonces, las estrellas tipo 1 son estrellas que tienen líneas muy delgadas, se las llaman supergigantes. Y las estrellas tipo 7 son las estrellas que llaman subgigantes, subenanas. El Sol es una estrella tipo G25. Pero miren, díganme cómo es Capella. A ver, el Sol, vamos a comparar al Sol y a Capella. Ustedes han visto a Capella, si no la han visto, la vamos a ver el 3 de mayo. El Sol y Capella y el Sol. Entonces el Sol, ¿qué tipo espectral es el Sol? G25. ¿Y Capella? ¿Cuál es más grande? Basta con ver el número romano para descubrir que Capella, aunque es más fría que el Sol, es más grande. Capella es una estrella grande, ¿cierto? ¿Habrá alguna dentro de las que tenemos ahí que sea G2, pero que no sea 5? De las brillantes o las cercanas. ¿Hay algún G2 ahí? ¿Alfa Centauri qué tipo es? Alfa Centauri, mismo tipo. Si usted quiere saber cómo se ve el Sol desde otra estrella, vea Alfa Centauri. Muéstresela a los niños, vea, así se ve el Sol si usted estuviera a 4 años luz de distancia. Es igual, es lo mismo, la misma clasificación espectral. Alfa Centauri es una... ¿Quién? Rigel no. Rigel Centauri es el nombre de Alfa Centauri. Pero no hay ninguna G21, por ejemplo. No hay ninguna G21. Ok. Usted puede coger dos estrellas que tengan el mismo tipo espectral, pero basta que se diferencien en el tipo de luminosidad y saber entonces que simplemente se distinguen es porque una es grande y la otra es enana. ¿Cómo se encuentra el tipo espectral? Hoy en día, bueno, hace unos años, el tipo espectral se encontraba mirando todos los espectros de muchas estrellas y comparándolos con los espectros de las estrellas. Entonces, por ejemplo, miren esta es Alfa Persei o Mirfac, tiene un tipo espectral de que, a ver, vamos a ver si somos capaces de clasificar. Este es el tipo de trabajo que hacían el harem de Pickering. A ver, ¿dónde ubicarían ustedes esta estrella? Comparen este espectro con los de arriba. A ver, obviamente no es de estas están llenas de líneas. Tampoco es de estas que están muy pocas líneas. ¿Será esta? No, porque miren que esta tiene 3 líneas espectrales súper fuertes. ¿Será por aquí? Está como entre la F0 y la F5. F5. Es una estrella F5. Al-Nilam. Obviamente no es de estas.
¿Será esta B1? Uy, pero eso está... Miren que casi no tiene líneas espectrales. ¿Por qué no tiene líneas espectrales? Mucha temperatura. ¿Y eso qué implica? Están en pelota, los átomos están en pelota. Si uno está en pelota, no absorbe nada. Bueno, ¿qué será? Yo creo que es una, ¿cierto? Es una estrella de alta temperatura. B0. Bueno, hágale pues. Beta Andrómeda, a ver qué tipo espectral es Beta Andrómeda. ¿Qué tipo le dio? M0. Y así se clasifican. Esos números que ustedes ven ahí se obtuvieron así. Gente muy paciente, comparando espectros. Acuérdense que la clasificación de todas maneras es una cosa humana. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos diciendo que la clasificación contiene datos físicos. O sea, un conjunto de letras le dan a usted tamaño, luminosidad, etcétera. Y ahí sí, por ejemplo, Juan David podría resolver el dilema entre y Betelgeuse. A ver, miremos Antares y Betelgeuse. ¿Qué tipo de Antares? ¿Antares de qué tipo es? M1, 1B. ¿Y Betelgeuse? M2, 1, AB. ¿Qué significará este AB? Que está entre los dos, o sea, en realidad significa que es variable. O sea, que cambia de tipo de luminosidad, que la estrella crece y... Entonces, aquí está la respuesta para Juan David. Betelgeuse es definitivamente más grande, pertenece a un tipo de luminosidad, tiene líneas espectrales más delgadas que las de Antares. Entonces estaría la respuesta a la pregunta, ya estudiando la estrella con lupa. M2, 1A. ¿Quién es más fría, Antares o Betelgeuse? Aunque son de la misma M, Betelgeuse es de tipo 2, subtipo 2, entonces es más fría Betelgeuse. Naturalmente hoy en día a Juan David, a Rafael, a Juan Carlos, que van a ser astrónomos, no les toca clasificar utilizando esta forma tan artesanal. Se han inventado ya métodos numéricos en los que usted toma el espectro, que es una curva, y hace ajustes contra espectros en una gran base de datos para generar la clasificación espectral. Efectivamente, mira que es una estrella de tipo M0. Bueno, ¿a qué creen que se debe que las estrellas M tienen tantas líneas espectrales? Recuerden, todas están hechas de lo mismo prácticamente. Temperaturas, son muy frías y al ser muy frías, ¿qué pasa? El hidrógeno está neutro, pero también todos los átomos están neutros. Todos los átomos están neutros, todo absorbe. Por eso es que dicen aquí, metal pure. Bueno, este metal pure significa una estrella que tiene por... Miren, comparen este F5 que hay aquí con esta F4. Miren que parecen distintas. Pero presentan las líneas espectrales, pero esta tiene muchas más líneas. Ahí ya es una diferencia de composición. Ya en este hay muy pocos elementos pesados y en esta hay más elementos pesados que hacen estas líneas muy delgaditas. Estas líneas que ustedes ven aquí también las llamamos bandas moleculares. En estrellas tipo M5 ya hay moléculas, ya no hay átomos, hay moléculas. Y normalmente, ¿saben una molécula que aparece mucho en las estrellas? Óxido de titanio. O sea que eso es una belleza para los que hacen bicicletas, no, para los que hacen carro, hermano. Titanio, aparece la molécula de óxido de titanio y un montón de moléculas. Yo les había contado que en el Sol han descubierto líneas espectrales de absorción del agua. Moléculas de agua en la atmósfera solar, inclusive. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre el tipo espectral? La tapa del congolo, ya para que terminemos esta sesión y nos quedamos listos para el examen. Resulta que
entonces hemos descubierto, miren, ustedes pueden hacer me imagino que muchos aquí son profesionales y les han tocado hacer estos, ¿cómo se llaman? Mapas conceptuales. ¿Han oído hablar de los mapas conceptuales? Vos no, ¿cierto? No. Los que trabajan en el área de educación y cosas así, mapas mentales o mapas conceptuales, exacto. Es un ejercicio muy bacano de hacer, por ejemplo, cuál es, digamos, un mapa conceptual alrededor de las propiedades de las estrellas. Hay un tipo de mapa, no necesariamente es un mapa conceptual, pero hay un tipo de mapa de relaciones entre las propiedades. Pongamos aquí todas las propiedades de las estrellas que hemos visto hasta ahora. Yo les voy a dar claves, por ejemplo, brillo. Dígame en otro. Propiedad. Luminosidad, dígame en otra. Temperatura, otra. Tamaño, otra. Color, otra. Magnitud, radio, distancia, edad, wow, ya le saltamos hasta la edad, no saltamos hasta la edad. Magnitud absoluta, ¿cuál más hemos visto? Velocidad de desplazamiento en el cielo podría ser. Entonces, digamos, las propiedades observacionales, digamos, son estas, digamos, creo que las que hemos visto hasta ahora. Pregunta, ¿cuáles de estas, y la vamos a poner, no trajimos marcadores de más colores, ¿alguien tiene de otro color? No, bueno, entonces vamos a hacerlo con líneas negras y continuas y punteadas. ¿Cuáles de estas propiedades se relacionan obviamente? La relación es directa, la relación es casi de definición. Brillo y magnitud, por definición. Es que magnitud y brillo es lo mismo, pero la una es logarítmica. Color, temperatura, pero es una relación más física. Voy a dejarla para la punteada. Luminosidad y magnitud absoluta. Esas son definiciones. Ahora vamos a las punteadas. Eso. Temperatura e índice de color tienen una relación física. ¿Qué otras relaciones físicas hay aquí? Esta R es el radio y esta D es la distancia. Miren, distancia y brillo da luminosidad. Las dos juntas producen la luminosidad. La distancia del brillo producen la luminosidad. El radio, ¿con qué se relaciona el radio? El radio se relaciona con la luminosidad y la temperatura, ¿se acuerdan? Potencia, la temperatura da radianza. Entonces yo tengo una relación entre la luminosidad, ya no voy a hacer el corrosquito aquí, me queda más difícil, y el radio. ¿Sí o qué? Y yo puedo así construir un mapa muy complejo, mostrando las relaciones. Hay una pregunta muy bacana que yo siempre le hago a mis estudiantes. ¿Cuál es el mínimo número de propiedades que usted tiene que conocer para conocer todas las demás? ¿Cuál es el mínimo número de propiedades? Es decir, si yo a usted le dijera, le voy a entregar un observatorio astronómico, huevón, y una estrella, y usted me tiene que hacer el mínimo, o sea, me tiene que gastar la mínima cantidad de dinero para conocer la estrella completica. ¿Cuál es el mínimo? Ay, no puse aquí otro, el tipo espectral, no. Tipo espectral. El tipo espectral es una relación también física con la temperatura y con la luminosidad. Entonces dígame, ¿cuál es el mínimo número de propiedades que usted necesita para hacer todas las demás? A ver, intentemos hacerlo. A ver, la idea es, cuando uno dice mínimo número, usted siempre comienza, el mínimo debe ser 1. Y después se da cuenta que no puede con 1. Entonces empecemos empiecen por cualquiera, escoja cualquiera. Mateo, ¿sí o qué? Mateo, escoja cualquiera. Dígame una con la que va a comenzar. Eso sí, escoja una que se pueda medir en un observatorio. Entonces la magnitud. La magnitud. Listo. Empezamos con la magnitud. Yo con la magnitud puedo saber la distancia. A ver, yo miro. A ver, alguna manera de llegar de la magnitud a la distancia. ¿Sí? Si me voy al brillo, y del brillo a la luminosidad, y de la luminosidad, ¿cierto?, a la distancia, ¿cierto? En realidad, el problema es la luminosidad, no la conozco. Porque yo de la magnitud al brillo llego derecho por una definición, pero de aquí a aquí hay una relación física que necesita la distancia también. Entonces, con la magnitud no puedo saber la distancia, pero ¿qué necesitaría yo para saber la distancia? La luminosidad. Ya con la magnitud y la luminosidad sé la distancia. Ahora, con la magnitud, la luminosidad y la distancia puedo saber la temperatura.
Magnitud, luminosidad, no. ¿Cómo? Miren que no hay ninguna conexión, y esta es la clave, entre la temperatura y ese bloque. No hay ninguna conexión entre la temperatura, la magnitud, la luminosidad, el brillo y la distancia. Ninguna conexión. Es imposible llegar de la magnitud y la luminosidad a la temperatura. No hay. Entonces, para saber la temperatura necesito otra cantidad. ¿Cuál? El color. Listo, ya tengo entonces, ¿qué sucede? Necesito más. El radio, ¿lo puedo conocer con esas tres que determiné? ¿Verdad que sí? El radio lo puedo conocer. Es como muy rara esa en YouTube. El radio lo puedo conocer así. Con la magnitud determino el brillo. Y con la magnitud y con la luminosidad. Con la magnitud determino el brillo. A ver, con la magnitud determino el brillo, la luminosidad, la distancia. Y tengo el color. A ver, con la luminosidad. Con el color determino la temperatura. Y con la luminosidad y la temperatura determino el radio. La magnitud absoluta, no, ya está listo. El brillo ya está, no, ya cubrimos todo el mapa. O sea que solo necesito 3 propiedades para saberlo todo sobre una estrella. Bueno, sin incluir la distancia, la edad, ¿cierto? De que está hecha, etc. El tipo espectral lo puedo saber con esas 3. Claro, ¿por qué? Porque si yo tengo la luminosidad y tengo la temperatura, tengo el tipo espectral. Señores, en el año 1910, unos astrónomos descubrieron que había una manera de eliminar una de esas 3. Y eso es fantástico, porque entonces usted con solo 2 puede saberlo todo sobre una estrella. Ahora que usted abre los ojos y ya sabe todo sobre una estrella. No, puta, esa es la idea. El ideal es que usted abra los ojos, mira una cosa y ya sepa todo. Ese es el ideal de la ciencia, ¿no? Hilberto, ¿vas a comentar algo? El micrófono, ¿dónde quedó? Espérate que es que en YouTube hay alguien interesado en tu pregunta. La temperatura no podría determinar, por ejemplo, el brillo y la luminosidad. No. ¿No? No. Exacto, ese es el problema. Conociendo solo la temperatura no se puede determinar la luminosidad. Hasta que llegaron Egnar Hertzsprung y Norris Russell, este señor es danés y este señor es americano, e independientemente descubrieron que sí hay una conexión, pero es estadística. Estas conexiones que estoy trazando aquí muy enredadas, ustedes pueden hacerlas, deberían hacer ¿sabe qué deberíamos hacer? A ver, hacer ese mapa de tal manera que las líneas fueran lo más corticas y lo menos cruzadas, que se cruzaban lo menos posible. Ahora que vayan en el metro se van haciendo pruebas, a ver. El que haga ese mapa le doy ganado el curso al final de semestre. Bueno, entonces resulta que las conexiones que están aquí dibujadas son conexiones estrictas, de definición o físicas. Estos señores descubrieron una conexión estadística. Miren lo que hizo, este es el diagrama, si no me equivoco, de Russell, y este es el de Hertzsprung. No están aquí aquí están. Ellos pusieron en este eje el tipo espectral, temperatura, y en este eje la magnitud absoluta, luminosidad. Y cuando pusieron todas las estrellas que conocían, miren lo que descubrieron. Hay una dispersión, pero lo que se nota es una cosa muy curiosa. A ver, ¿cómo diríamos esto? Miren, las estrellas están como sobre esta banda. ¿Cómo le podríamos llamar a esta correlación? A ver, estrellas de tipo espectrales O y B, ¿son qué? Son más luminosas. Estrellas de tipos espectrales M son menos luminosas. Pero no todas. Miren estas M que hay aquí, adivinen quién es esta estrella. Y esta. Son de las gigantes rojas, ¿cierto? Esta relación es una relación estadística, empírica, como la que existe entre la altura y el peso. Es obvio que hay gente que es muy alta y liviana, o hay gente que somos bajitos y pesaditos, ¿cierto? Así parejo, pero el promedio de la población, usted me dice qué altura tiene por teléfono y yo le puedo adivinar el peso, más o menos. Entonces lo mismo, sí existe una conexión que ya podríamos pintar como una conexión aquí punteada, una conexión estadística, y ustedes saben que, como dice el viejo y conocido refrán, existen las mentiras, las malditas mentiras y la estadística, ¿cierto? Eso lo dijo un político, yo no me acuerdo si fue Bertrand Russell o algo así. Entonces resulta que hay una conexión estadística entre estas dos. Esa conexión estadística ha conducido a este diagrama que es... Este diagrama entonces no solamente es un bonito diagrama para representar esto, sino que es la síntesis de toda la clase de hoy. Todo está ahí, todo completico. Se dice que el diagrama HR, por eso es que el libro, la portada del libro es
Si usted quiere ver un resumen de lo que hay contenido en todas esas páginas, ahí está. Este es el resumen del libro. Un solo dibujo que compila todo lo que sabemos de las estrellas. Ah, es una belleza. Estos son los momentos de la ciencia en donde uno tiene excitación máxima. El momento de excitación máxima es el momento en el que uno encuentra una cosita chiquitica que abrevia todo. Esa es la notación musical. Cuando se inventaron la notación musical, puta abreviación. Cuando Kepler encontró la tercera ley de Kepler, todo el sistema solar cupo en una fórmula. Espectacular. Veamos pues el diagrama. Entonces el diagrama, miren el diseño, siempre es el mismo. En el eje horizontal está la temperatura, que puede ser índice de color, temperatura. ¿Cuál es el otro? ¿Cuáles son las cantidades que están relacionadas con la temperatura? Entonces, temperatura. Entonces, voy a poner aquí una marca para decir que este es el X. Índice de color, tipo espectral. Esos son los que están en el eje X. Correcto. Ahora, puede que aumente para allá o puede que aumente para allá. La regla es, por razones históricas, otra vez la maldición de Hertzsprung-Russell, la temperatura aumenta hacia la izquierda. Y todos los estudiantes de astrofísica se confunden toda la vida por eso. En cambio, se pone el índice de color es al revés. Porque el índice de color a mayor temperatura es más negativo. Entonces miren que el índice de color aumenta hacia la derecha. ¡Bien! Entonces claro, a los astrofísicos no les gusta poner la temperatura, sino el índice de color. Bueno, y en el eje vertical está la luminosidad. Y por razones históricas la luminosidad aumenta hacia arriba. Entonces la magnitud absoluta disminuye. ¿Cierto? Entonces la magnitud absoluta negativa es arriba y positiva abajo. Entonces a los astrónomos no les gusta poner la magnitud, sino que ponen, por ejemplo, la luminosidad. En el eje Y, ¿cuál estaría? La luminosidad, la magnitud absoluta. Y si usted pone estrellas todas a la misma distancia, entonces puede poner la magnitud aparente también. Pero esta la voy a poner aquí con un asterisco para decir, cuidado. Solo puede poner la magnitud aparente si todas están a la misma distancia y sus luminosidades se pueden... ¿Saben cuándo se pone la magnitud aparente? Cuando es un cúmulo de estrellas, las Pléyades. Ustedes pueden buscar en Google diagrama HR de las Pléyades y les sale en el eje vertical la magnitud aparente, porque todas están a la misma distancia. Bueno, miremos el diagrama. Entonces, ¿qué es lo que se descubrió en el diagrama? Lo que se descubrió esencialmente, lo que descubrieron Hertzsprung y Russell, es que en el diagrama las estrellas, la mayoría, alrededor del 90%, en todo el universo, están en una franja no perfecta, no es una línea, es una culebra, que la llaman la secuencia principal. La secuencia principal. Un dato histórico, en el tiempo de Hertzsprung y Russell, se creía que las estrellas nacían aquí e iban evolucionando, bajando por la secuencia hasta convertirse en estas. Entonces, históricamente quedó que las estrellas aquí eran estrellas tempranas, y las estrellas aquí eran estrellas tardías. Entonces ustedes pueden encontrarse, por ejemplo, si leen un artículo en Scientific American, en Astronomy, y le dicen que una estrella es late type. Este es muy común en astrofísica, que le digan a uno que una estrella es de tipo tardío, late type. Están diciendo que la estrella es de tipo M. Pero uno dice, ¿y por qué tardío? En realidad hoy sabemos que no es así. Cuidado, las estrellas no pasan de aquí a aquí, las estrellas pasan de aquí a aquí. La evolución sí ocurre en esta dirección, pero no ocurre sobre la secuencia principal. Bueno, aquí están algunas de las formas. En realidad, si uno toma las estrellas del cielo, más o menos, un 40% están en la secuencia principal. Un 60% están en la secuencia principal, más están por fuera. Pero todas las estrellas de la galaxia, aquí creo que tengo el diagrama, véala ahí. Estas son 87.000 estrellas en el diagrama. Cuando usted pone las 87.000 estrellas más cercanas al Sol, miren cómo da la cosa. Entonces, claro, hay una vez, esto parece como una... ¿Ustedes no han visto estos enjambres de aves en Roma? ¿Cierto? Que tienen inteligencia individual. El enjambre. Esto es un enjambre de aves donde, ojo con esto, el lugar donde está la estrella no es un lugar espacial, ¿cierto? Es un lugar en temperatura y en luminosidad. Entonces aquí están la mayoría de las estrellas y hay unas estrellas que están por fuera de esta regla, que son las que nosotros llamaríamos, digamos, las enfermitas, ¿cierto? O las raras. También las llaman en inglés las outliers. ¿Qué hay en este diagrama por fuera? Vamos a ver, creo que aquí tengo
por fuera del diagrama, no, allá no, ya la última evaluación, por fuera del diagrama, encontrar estrellas que son rojas, pero muy luminosas, gigantes. Estrellas que son blancas, pero poco luminosas, enanas. Enanas blancas, gigantes rojas, supergigantes amarillas, gigantes naranjas, supergigantes azules. El tamaño de las estrellas está contenido también en el diagrama. Miren aquí tan interesante. Cuando usted coge todos los tipos espectrales y los tira al diagrama de Hertzsprung-Russell, miren la curiosidad. Todas las estrellas de la secuencia principal son de tipo 5. Todas las estrellas de la secuencia principal son de tipo 5. O sea, en realidad, usted basta con mirar el tipo espectral para saber cuál es en qué parte del diagrama están. Todas son de tipo 5. ¿Por qué? ¿Por qué todas las estrellas de la secuencia principal son de tipo 5 si tienen luminosidades tan diferentes? Recuerden que este 5, este 4, este 3 hace referencia a qué propiedad de la estrella. 4, 3, estrella 1, estrella 2. Tamaño. Entonces, estrellas 5 son estrellas todas que tienen más o menos el mismo tamaño. Pero ¿cómo van a tener el mismo tamaño? Unas están por aquí arriba, otras están por aquí abajo. ¿Cómo van a tener el mismo tamaño? El asunto ahí es la temperatura. Miren, esta estrella luminosa lo es porque tiene mucha temperatura. Y esta estrella es poco luminosa, pero es porque tiene baja temperatura. O sea que en realidad, entre este punto y este punto, el tamaño no cambia mucho. Lo que hay en este recorrido es un cambio en temperatura. Es decir, este recorrido a través de la secuencia más o menos marca la ley de Stefan. Ahí está la ley de Stefan en acción. Las estrellas azules son luminosas porque tienen mucha temperatura. Las estrellas rojas en la secuencia principal son poco luminosas porque tienen poca temperatura. Pero la diferencia de tamaño entre esta y esta no es más allá de un factor de 10. No es más allá que un factor de 10. Pero si usted se sale, wow, miren todas las supergigantes donde están, todas las gigantes brillantes, subgigantes y enanas blancas. Hilberto, el micrófono. Compañero, disculpen, hombre, que yo... que tuviera Otra vez, más durito, no te escuché. ¿Cómo? que estuviera 50 años menos. Las propiedades es imposible determinar con observaciones astronómicas directas, ¿cierto? Eso es imposible, ¿cierto? Todas con Pues observaciones astronómicas directas. Pues, ¿Tú dices con el ojo desnudo? no todas. No, estoy hablando en general, profe. Ah, sí, no todas. Por ejemplo, la luminosidad hay que calcularla a partir de otras. Posiblemente que sus alumnos pueden saber pues lo que yo ignorantemente voy a preguntar, ¿cierto? Como no todo es observacional, ¿existe algún programa, existe un software o ese es el trabajo de ustedes, ¿cierto? Como doctores en el tema? Sí, sí. Yo quiero pues que me haga un poquito más ahí, porque me parece pues como demasiado complejo, ¿cierto? Que a nivel observacional ustedes hayan hecho tanta descubrimiento o tanto estudio profundo o complejo. ¿Será que existe ya pues algo programado o ustedes son los que se encargan de...? Sí, vale, hay programas, sí. Hay programas de la computadora, importante, porque aquí le vamos a agregar otra, en lo que sigue del curso, otra propiedad, y es la edad. Nadie en la historia de la humanidad ha visto una estrella evolucionar, nadie. Todas las estrellas que hemos visto han sido instantáneas de sus vidas, todas las estrellas en el cielo están en el mismo estadio evolutivo en el que estaban en el tiempo de los griegos. Y Parco vio en el mismo estadio evolutivo el Betelgeuse que nosotros, el mismo, y Betelgeuse de las estrellas viejas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un gran problema, y es que esta propiedad que hay aquí, aunque nosotros tenemos representaciones de estas y las vemos incluso en distintas, esta que hay aquí, no nos queda de otra que simular. Todo lo que sabemos sobre esta propiedad y su conexión con todas estas es a través de los computadores. Vamos a ver más adelante, ver significa que les vamos a dar aquí un dibujo, una página en internet, donde ustedes pueden jugar con programas de computadora que les permiten evolucionar una estrella, que les permiten correr la vida de una estrella. Bueno, terminamos entonces, a ver, díganme, desde la más fría y menos luminosa, la más caliente y más luminosa,
¿cuáles de estas estrellas están en la secuencia principal? ¿Cuál es la más fría y la menos luminosa de todas esas estrellas? Tipo K, pero y es la única K, y la K es el tipo espectral más tardío. Entonces Pollux es la estrella menos luminosa, menos caliente y menos luminosa. Bueno, hay dos propiedades simultáneamente. Ah, sí. O-V, a fine girl, kiss me. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que era? Otros buenos astrónomos. Listo, entonces la primera ahí es Pollux. Listo, ¿quién sigue? En temperatura. Entonces aquí hay dos tipos de espectrales, que son el G, que le sigue en temperatura, ¿cierto? La K, me voy en temperatura. G, pero hay dos G. Capella y Rigel Centauri, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es de estas dos, sin embargo, es la más fría? Rigel Centauri. El problema aquí es que son dos variables al mismo tiempo, ¿cierto? Rigel Centauri, ahí está mal escrita, que es una G25. Rigel Centauri está mal escrita. Y después le sigue Capella, que aquí aparece como G13. Esta es más caliente que esta. Listo. ¿Quién le sigue en temperatura? Eso. Sirius, que es una estrella de tipo Sirius A15. Y después de Sirius tengo dos estrellas, Achernar y Bellatrix. ¿Cuál de estas dos es más fría? Eso. Achernar es más fría, que tiene tipo espectral Achernar B35, y le sigue entonces Bellatrix, que es una estrella de tipo espectral B23. Entonces, exacto, este es el solfeo de la astrofísica estelar. Usted ya le suena tres cosas que para cualquiera en la calle son una combinación aleatoria de letras, ya para ustedes inmediatamente se imaginan una estrella gigante, una estrella roja, una estrella caliente, una estrella fría. Bueno, terminamos ahí. Creo que este diagrama ya lo acabo de explicar. ¿Qué pasó? Ah, la segunda pregunta, ¿cuáles son de la secuencia principal? Eso, terminen que la regla es muy sencilla. Todas las que sean 5 son de la secuencia principal. Les voy a dar pues el último dato para que chicaneen en la costa. Si una estrella es de la secuencia principal, está fusionando hidrógeno. Fantástico. Entonces usted dice, mi amor, esta está fusionando hidrógeno y esta no. ¡Wow, puta! Caen, hermano, otra vez. Otra vez. No, es que ustedes los puse a cotizar y no voy a darles nada, hermano. Bueno, listo. Creo que ahí terminábamos. Este era el diagrama que está muy bonito en el libro.
Bien, entonces concluimos ahí con esto. Ahora, recuerden